Durante 10 años, Kim Dok-cha fue el único lector que permaneció hasta el final de una novela que nadie más quería leer. Más de 3000 capítulos sobre un mundo destruido, monstruos imposibles y supervivientes condenados a luchar. Pero justo después de terminar el último episodio, ocurrió algo que jamás habría podido imaginar. La novela dejó de ser ficción, y ahora, mientras todos intentan comprender cómo sobrevivir, Dok-cha es la única persona que ya conoce la historia y también su final. ¿Qué harías si descubrieras que el fin del mundo ya estaba escrito y que tú fueras la única persona que leyó hasta la última página? Hoy seguimos a un tipo completamente normal que, de un momento a otro, se da cuenta de que todo aquello que leyó durante años está empezando a ocurrir justo frente a sus ojos. Y créeme, saber lo que viene no significa estar preparado para sobrevivir. Y sin más que decir, comencemos. Había 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis. Kim Dok-cha ya no recordaba todas, pero estaba seguro de algo. Quien hubiera llegado hasta aquellas últimas palabras tendría una oportunidad de sobrevivir. Y después de acompañar la historia durante más de 3000 capítulos, finalmente encontró una sola palabra al final de la pantalla: fin. Dok-cha deslizó el dedo varias veces buscando alguna continuación, revisó la página, volvió a subir y comprobó el contador de episodios. No había nada más. 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis había terminado. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sentado en el metro, con la mirada fija en su teléfono. Le costaba aceptar que una historia que había formado parte de casi toda su vida pudiera concluir con unas pocas líneas, pero así era. Aquel era realmente el último episodio. El nombre de ese hombre era Kim Dok-cha. Cada vez que se presentaba, 9 de cada 10 personas malinterpretaban lo que decía. En coreano, Dok-cha podía significar tanto lector como hijo único, así que normalmente le preguntaban si estaba diciendo que no tenía hermanos, y él debía aclarar que no se refería a eso, era simplemente su nombre. Su padre se lo había puesto con la esperanza de que se convirtiera en una persona fuerte e independiente. Sin embargo, Dok-cha sentía que había terminado viviendo de acuerdo con el significado más solitario de aquella palabra. Había estado solo durante prácticamente toda su vida. A sus 28 años, su existencia podía resumirse con bastante facilidad. Se había graduado de una universidad de 4ª categoría y ahora trabajaba como empleado contratado en la final de una gran corporación. No tenía una carrera extraordinaria, una habilidad especial ni un futuro particularmente prometedor. Su único pasatiempo era leer novelas web durante el trayecto del trabajo a casa, y aquella tarde parecía una más de tantas. Hasta que una voz lo sacó de sus pensamientos. Una mujer le advirtió que si continuaba mirando la pantalla con tanta concentración, terminaría pegado al teléfono. Dok-cha levantó la mirada y se encontró con Yu Sang-ga, una compañera de su empresa perteneciente al departamento de recursos humanos. La sorpresa casi consiguió que se le cayera el celular. Sang-ga era una de las trabajadoras más populares de la compañía. Dok-cha nunca habría imaginado encontrársela sentada frente a él en el metro, y mucho menos que fuera ella quien iniciara una conversación. Con cierta torpeza la saludó. Sang-ga respondió con naturalidad y le preguntó si también acababa de salir de la oficina. Dok-cha confirmó que sí y le devolvió la pregunta. Ella explicó que había tenido suerte. El gerente de su departamento se encontraba de viaje de negocios, así que había conseguido salir a tiempo. Dok-cha pensó que todos los responsables de la empresa parecían empeñados en hacer trabajar a sus empleados hasta el agotamiento. Incluso el señor Han del departamento de finanzas acostumbraba a encargar tareas adicionales justo antes de la hora de salida. Después reparó en algo extraño. Normalmente Sang-ga no utilizaba el metro. Ella iba al trabajo en bicicleta. Cuando Dok-cha le preguntó, Sang-ga confesó que se la habían robado.
Por eso, al menos durante un tiempo, tendría que viajar en transporte público. Dokcha sugirió que comprara otra, pero ella respondió que llevaba semanas haciendo horas extra porque necesitaba ahorrar para ciertos asuntos personales. Mientras hablaban, Dokcha percibió una agradable fragancia procedente de ella y se sintió todavía más incómodo. No podía creer que estuviera conversando con la persona más popular de su empresa. Para Sang-ha, aquel encuentro parecía una simple coincidencia. Para Dokcha, en cambio, sus mundos estaban demasiado alejados. Ella tenía una vida activa, se esforzaba, estudiaba y avanzaba continuamente. Él solo leía novelas web mientras viajaba en metro. Para Sang-ha, aquella parecía una conversación completamente normal, pero él sentía que pertenecían a mundos distintos. Ella era responsable, sociable y utilizaba su tiempo para aprender cosas nuevas. Dokcha, en cambio, pasaba sus trayectos leyendo una novela web que nadie más conocía. Sang-ha le comentó que aprovechaba el metro para estudiar español. Dokcha intentó responder usando una frase en ese idioma, aunque la pronunció de forma incorrecta. Ella lo corrigió con una sonrisa. Después observó el teléfono de Dokcha y le preguntó qué estaba leyendo. Él se quedó inmóvil. No quería admitir que acababa de terminar una novela web de más de 3000 capítulos sobre el apocalipsis. Por vergüenza, improvisó que estaba leyendo una obra de Raymond Carver. Sang-ha reaccionó con entusiasmo. Le explicó que le gustaban las novelas y mencionó a varios escritores que admiraba. Dokcha trató de seguir la conversación, pero cuanto más hablaba ella, más difícil resultaba mantener la mentira. Cuando Sang-ha quiso saber cuál era su autor favorito, Dokcha respondió que seguramente no lo conocería. Incluso inventó el título de una supuesta obra para evitar que continuara preguntando. Al final, abrió rápidamente otra novela en su teléfono y fingió que era lo que había estado leyendo. Sang-ha pareció creerle. Dokcha pudo respirar nuevamente. Sin embargo, su mente seguía concentrada en la historia que acababa de finalizar. 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis. También conocida como TMSA, había comenzado a leerla cuando todavía era estudiante. La novela estuvo con él cuando sufría el acoso de sus compañeros, también cuando no consiguió los resultados que esperaba en sus exámenes y terminó ingresando en una universidad poco reconocida. La siguió leyendo durante el servicio militar y continuó haciéndolo después, mientras pasaba de un empleo temporal a otro. En los momentos más difíciles de su vida, aquella historia siempre había estado allí. El problema era que prácticamente nadie más la leía. El primer episodio había conseguido alrededor de 1200 visitas. Con el paso de los capítulos, el número de lectores comenzó a caer. Primero fueron cientos, después decenas y finalmente cada nuevo episodio empezó a registrar una sola vista, la de Kim Dokcha. Durante años, él había sido el único lector que continuaba siguiendo la publicación. Había intentado recomendarla algunas veces, pero siempre recibía respuestas similares. La historia era demasiado larga. El comienzo resultaba extraño. Ya la leerían cuando tuvieran tiempo. Nadie lo hizo. Por eso, en cierto sentido, TMSA se había convertido en una historia escrita únicamente para él. Antes de abandonar la página, Dokcha dejó un último comentario. Le agradeció al autor por todos aquellos años y escribió que esperaba con ansias el epílogo. Después guardó el teléfono. Yu Sang-ha volvió a hablarle, esta vez sobre el trabajo. Ambos habían ingresado a la empresa aproximadamente en la misma época, pero sus situaciones eran muy diferentes. Gracias a su desempeño, Sang-ha había conseguido una posición permanente. Dokcha continuaba siendo un empleado contratado y su futuro dentro de la compañía seguía siendo incierto. La felicitó por su ascenso. Sang-ha trató de animarlo y le recordó que su propia evaluación aún no había terminado. Sin embargo, la conversación solo hizo que Dokcha pensara en la distancia que existía entre ambos. Si sus vidas fueran una novela, Yu Sang-ha sería uno de los personajes principales. Se esforzaba, aprendía, avanzaba. Él, en cambio, siempre había permanecido al margen. Mientras los demás vivían sus propias historias, Kim Dokcha se limitaba a observarlas como un lector. Entonces, su teléfono vibró. Había recibido un mensaje. El remitente era TLS-123.
el autor de TMCA. Doksha abrió los ojos con sorpresa. El mensaje comenzaba agradeciéndole por haber leído la novela hasta el final. El autor también afirmaba que, gracias a él, había conseguido completar la historia y obtener un reconocimiento en un concurso. Doksha no comprendía bien de qué estaba hablando. Nunca había escuchado nada sobre ese concurso. Entonces llegó otro mensaje. TMCA pasaría a ser contenido pago. La publicación gratuita terminaría aquella misma tarde. Como muestra de agradecimiento, el autor quería enviarle un regalo especial y le pidió una dirección de correo electrónico. Todo aquello le parecía extraño. Una novela con un solo lector había ganado un concurso y estaba a punto de convertirse en un contenido pago. Aún así, Doksha respondió. Poco después recibió un correo cuyo asunto era: gracias por todo. En el mensaje, TLS-123 volvía a agradecerle por haber permanecido junto a la historia hasta el final. También le deseaba buena suerte. Doksha comprobó la hora. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde. Intentó buscar nuevamente la novela, pero ya no apareció entre los resultados. La página había desaparecido. Mientras se preguntaba qué estaba ocurriendo, las luces del metro se apagaron. El vagón se estremeció violentamente, los pasajeros gritaron y varias personas perdieron el equilibrio. Yu Sang-ha estuvo a punto de caer y tuvo que sujetarse de Doksha. El tren se detuvo en medio del túnel. Durante unos segundos, todo quedó sumido en la oscuridad. Algunos pasajeros pensaron que se trataba de una avería, otros hablaron de un accidente o de un posible atentado. Doksha intentó convencer a Sang-ha de que seguramente no era nada grave. Pero entonces una voz surgió de los altavoces. Primero pidió la atención de los pasajeros, después comenzó a ordenar una evacuación. El anuncio se interrumpió de forma abrupta y tras él se escuchó algo parecido a un grito. Doksha observó la pantalla de su teléfono. Eran las 6:59. El reloj cambió. 7 de la tarde. En ese mismo instante, una voz desconocida resonó dentro del vagón. Anunció que el servicio gratuito del sistema planetario número 8612 había llegado a su fin y que el evento principal estaba a punto de comenzar. Kim Doksha levantó lentamente la mirada. Aquellas palabras le resultaban familiares. Las había leído antes. En ese momento comprendió que el género de su vida acababa de cambiar. Las luces del vagón regresaron de golpe. Los pasajeros levantaron la mirada, todavía confundidos por la detención del metro y por aquella voz que acababa de anunciar el final del servicio gratuito. Frente a ellos flotaba una pequeña criatura cubierta de pelo blanco, con 2 cuernos dorados y una sonrisa demasiado amplia para resultar amigable. Alguien murmuró que se trataba de un dokebi. En las historias tradicionales coreanas, ese nombre se utilizaba para criaturas míticas parecidas a duendes, pero Kim Doksha no necesitaba ninguna explicación. Él ya había visto a aquel ser, no en persona, sino dentro de 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis. Las primeras líneas de la novela regresaron a su mente con una claridad aterradora. El metro detenido, el vagón sumido en la oscuridad y una criatura de pequeños cuernos apareciendo en el aire. Todo coincidía. Era imposible. Y aún así, el mismo dokebi que anunciaba el comienzo de la tragedia en la novela se encontraba ahora flotando frente a él. La criatura comenzó a hablar, pero de su boca solo salieron sonidos incomprensibles. Los pasajeros se miraron entre sí. Algunos preguntaron qué estaba diciendo. Otros pensaron que se trataba de una actuación o de algún tipo de experiencia de realidad aumentada. Yu Sang-ha creyó que la criatura quizá estaba hablando en inglés e intentó comunicarse con ella. Doksha la detuvo antes de que pudiera acercarse demasiado. Él sabía que aquello no era un espectáculo. También sabía cómo continuaba la historia. El dokebi se golpeó la cabeza como si acabara de recordar algo y anunció que el sistema de idioma había fallado momentáneamente. Después realizó una nueva prueba. Esta vez todos pudieron entenderlo. Preguntó si podían escucharlo con claridad y explicó que el sistema de traducción ya estaba funcionando correctamente. Pero lejos de tranquilizarse, los pasajeros comenzaron a protestar. Un hombre le ordenó que pusiera al metro nuevamente en marcha. Otro quiso saber si estaban grabando una película.
Algunos exigieron compensaciones por el retraso y otros levantaron sus teléfonos para grabar lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos incluso se quejó de que aquella criatura había aparecido sin su consentimiento. Para la mayoría, la situación todavía debía tener una explicación razonable. Una campaña publicitaria, una filmación, una broma demasiado elaborada. Doksha era el único que conocía la verdad, y precisamente por eso sabía que debían impedir que los pasajeros continuaran provocándolo. Se preguntó cómo podía detenerlos sin revelar todo lo que sabía. Entonces sujetó a Sangha y le pidió que no se moviera. Ella no entendió la advertencia. El Dokkaebi continuó intentando hablar, pero nadie le prestaba atención. Los pasajeros seguían gritándole, exigiendo respuestas y tratando de imponerle las reglas del mundo que conocían. La sonrisa de la criatura comenzó a desaparecer. Pidió silencio. Nadie obedeció. Volvió a pedirlo, esta vez con una voz mucho más amenazante. Los gritos continuaban. Finalmente, el Dokkaebi perdió la paciencia. Sus ojos se tiñeron de rojo. «Dije que se callen». Un destello atravesó el vagón. El cuerpo de uno de los hombres explotó frente a todos. La sangre salpicó el suelo. Los asientos y las personas se encontraban cerca. Durante un instante, nadie comprendió lo que acababa de ocurrir. Después llegaron los gritos. Algunos pasajeros retrocedieron aterrorizados, otros cayeron al suelo. Varios comenzaron a correr sin tener ningún lugar al que escapar. La criatura atacó nuevamente. Otra persona fue despedazada, después otra. Quienes hasta unos segundos exigían explicaciones comenzaron a temblar, suplicar o esconderse detrás de los asientos. El Dokkaebi sonrió, aclaró que no estaban filmando una película, tampoco se encontraban dentro de una novela. Aquello era una nueva realidad. Doksha observó la sangre extendiéndose por el suelo. Había leído escenas como aquellas durante años. Conocía las muertes, la violencia y las tragedias de la novela, pero leerlas desde una pantalla era muy diferente. Allí podía cerrar el capítulo, podía dejar el teléfono. Ahora la sangre tenía olor, las personas gritaban de verdad y los cuerpos no desaparecían al terminar una página. Sus dudas comenzaron a desvanecerse. Por absurdo que pareciera, la ficción y la realidad se habían superpuesto. El Dokkaebi se dirigió a los pasajeros con un tono casi alegre. Les recordó que hasta ese momento habían llevado vidas bastante cómodas, habían respirado, comido, descansado e incluso se habían reproducido sin pagar nada a cambio. Habían disfrutado de todo aquello como si fuera un derecho natural, pero el periodo gratuito había terminado. A partir de ese momento, nada sería gratis. Un hombre vestido con un traje de rayas abrió paso entre los pasajeros. Doksha lo reconoció. Era Han Myung-oh, jefe del departamento de finanzas de la empresa en la que trabajaban él y Sangha. Han preguntó si la criatura quería dinero, aseguró que podía pagarles cuanto quisiera y que, si aquel era el problema, no había necesidad de continuar lastimando a nadie. El Dokkaebi pareció interesado, preguntó si realmente estaba dispuesto a entregarle dinero. Han respondió que sí. Le ofreció 1, 2 o incluso varios millones. Estaba convencido de que cualquier situación podía solucionarse encontrando el precio adecuado. Mientras buscaba billetes entre sus pertenencias, incluso aseguró que el dinero representaba el acuerdo entre los seres humanos y que podía resolver cualquier problema. El Dokkaebi tomó uno de los billetes, lo observó durante varios segundos, después lo destruyó. Una pequeña llama consumió el papel frente a Han. La criatura le explicó que aquel dinero solo poseía valor dentro de los límites del tiempo y el espacio en los que había sido creado. En la nueva dimensión que acababa de abrirse, aquellos papeles no valían absolutamente nada. Han apenas tuvo tiempo de reaccionar. El Dokkaebi lo golpeó y lo lanzó contra el suelo. Después le advirtió que si volvía a intentar algo parecido, le arrancaría los órganos. Finalmente pareció cansarse de hablar. Dijo que no perdería más tiempo explicándoles nada. Desde ese momento, cada uno debería descubrir por sí mismo cómo conseguir el dinero necesario para continuar viviendo. La criatura levantó una mano. Un extraño sonido recorrió el vagón. Frente a los pasajeros comenzaron a aparecer ventanas azules translúcidas. Todos miraron a su alrededor, incapaces de comprender aquellas interfaces que flotaban en el aire.
El Dokkaebi anunció que el canal BI 7623 había sido abierto. Después informó que las constelaciones habían comenzado a entrar. Dogsha recordaba aquellos términos. Los Dokkaebis administraban canales y transmitían los escenarios para seres que observaban desde otras dimensiones. Estos seres eran las constelaciones, espectadores poderosos que buscaban historias capaces de entretenerlos. Los pasajeros del metro ya no eran ciudadanos atrapados en una emergencia, se habían convertido en participantes de un espectáculo. Las notificaciones continuaron apareciendo frente a cada persona, hasta que una ventana más grande cubrió su campo de visión. Había comenzado el primer evento principal. Su título era Demuestra tu valor. La misión ordenaba matar a uno o más seres vivos. La categoría era principal, la dificultad F. El límite de tiempo era de 30 minutos. La recompensa por completarla sería de 300 monedas. El castigo por fallar era la muerte. Los pasajeros leyeron el mensaje varias veces. Algunos no entendían qué significaba, otros comenzaron a negar con la cabeza. Matar a un ser vivo, aquella era la condición para continuar viviendo. El Dokkaebi les deseó suerte. Antes de marcharse añadió que esperaba que le mostraran una historia interesante. Su cuerpo se desvaneció en una luz rojiza. Al mismo tiempo, barreras de energía aparecieron alrededor del vagón. Las puertas y ventanas quedaron bloqueadas. Nadie podría salir hasta que el escenario terminara. Las personas comenzaron a golpear las barreras y a gritar pidiendo ayuda, pero ya no había nadie dispuesto a escucharlas. Kim Dogsha permaneció inmóvil frente a la ventana azul. Había llegado el momento que conocía desde hacía 10 años. El primer escenario acababa de comenzar. Después de que el Dokkaebi desapareciera, el vagón quedó sumido en un silencio cargado de miedo. Frente a todos seguía flotando la misma ventana azul. Mata a uno o más seres vivos. El límite era de 30 minutos. La recompensa, 300 monedas. Y quienes no cumplieran la misión, morirían. Yu Sangha sacó rápidamente su teléfono e intentó comunicarse con la policía, pero nadie entendía. Con la voz temblorosa, preguntó qué podían hacer. Dogsha le pidió que se calmara. Sabía que contarle la verdad de golpe solo conseguiría asustarla más, así que trató de explicárselo utilizando algo que ella pudiera comprender. Le recordó un juego que estaba desarrollando uno de los equipos de su empresa, uno en el que solo unas pocas personas conseguían sobrevivir al apocalipsis. Sangha no entendía qué relación tenía aquello con su historia. Dogsha le pidió que lo viera de la misma manera. Ahora ellos formaban parte de un juego, y todos los juegos tenían reglas. Lo único que debían hacer era descubrirlas y actuar de acuerdo a ellas. Sangha miró nuevamente la ventana del escenario. ¿Reglas? ¿De qué? Dogsha no respondió de inmediato. A su alrededor, los pasajeros se movían sin rumbo. Algunos golpeaban las puertas, otros llamaban a emergencias y varios continuaban convencidos de que aquello debía ser alguna clase de secuestro o ataque terrorista. Pero Dogsha sabía que ninguna autoridad acudiría a rescatarlos. Los cuerpos esparcidos por el suelo, el Dokkaebi flotando sobre el vagón y las interfaces suspendidas en el aire eran exactamente iguales a las escenas que había leído durante más de 10 años. Ya no podía seguir negándolo. 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis se estaba haciendo realidad frente a sus ojos. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué necesitaba hacer para sobrevivir en aquel mundo? En medio del caos, un joven de aspecto atlético levantó la voz y pidió que todos se tranquilizaran. Se presentó como Lee Hyun-sung, teniente del ejército que servía a la unidad 6502. Explicó que durante una emergencia nacional de nivel 1, un pequeño disturbio podía provocar numerosas víctimas. Por eso, a partir de ese momento, él se haría cargo de la situación y protegería a los pasajeros. La presencia de un militar consiguió calmar a algunos. Otros se acercaron rápidamente y comenzaron a exigirle respuestas. Querían saber qué estaba ocurriendo, dónde se encontraba la policía y por qué el ejército no intervenía. Hyun-sung explicó que acababa de recibir un mensaje de unidad. Se había declarado una emergencia nacional y todos los soldados debían regresar inmediatamente a sus bases.
Un hombre le ordenó que contactara directamente con el presidente o con la Casa Azul. Hyun-sung respondió que solo era un soldado y no tenía autorización para comunicarse con ellos. Aquella respuesta provocó nuevas protestas. Doksha, sin embargo, apenas prestaba atención a la discusión. El nombre de aquel hombre había llamado toda su atención: Lee Hyun-sung. Nunca lo había visto personalmente, pero lo conocía. En la novela era apodado Filo de Acero, un teniente del ejército de Corea y uno de los personajes secundarios más importantes de TMCA. Doksha observó cada uno de sus movimientos. Su apariencia coincidía con las descripciones que recordaba: el cuerpo entrenado, la postura recta y aquella tendencia a intentar proteger a los demás, incluso cuando no comprendía la situación. Pero había algo diferente. Según la historia original, la primera aparición de Lee Hyun-sung no debía ocurrir exactamente de aquella manera. Doksha apareció en la novela mucho después. ¿Por qué estaba allí en ese momento? ¿Por qué viajaba en su mismo vagón? Cuanto más observaba, más evidente resultaba que la realidad no estaba siguiendo el texto al pie de la letra. Doksha deseó poder volver a leer la novela. Si tuviera los capítulos frente a él, podría comparar cada acontecimiento y recordar con precisión lo que debía ocurrir. Pero TMCA había desaparecido de la plataforma. En ese momento, Yu Sang-ga llamó su atención y le mostró la pantalla de su teléfono. El primer ministro estaba ofreciendo un discurso de emergencia. En la transmisión se informaba que se había registrado ataques terroristas no identificados en Seúl y en numerosas regiones del país. El gobierno aseguraba que lucharía contra los responsables y pedía a la población que mantuvieran la calma. Los pasajeros comenzaron a reunirse alrededor de los teléfonos. Algunos se convencieron inmediatamente de que todo era un ataque terrorista. Otros pensaron que mientras el gobierno estuviera actuando, pronto llegarían a rescatarlos. Doksha sabía que no era cierto. En la novela, aquella transmisión también había ocurrido. La historia se estaba repitiendo, pero escucharla con sus propios oídos resultaba muy diferente a leerla desde una pantalla. Mientras el primer ministro continuaba hablando, varias personas empezaron a comentar que ya habían atrapado a los atacantes. Alguien aseguró haberlo leído en los comentarios de una noticia. Otro respondió que solo eran rumores. Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, varios disparos interrumpieron la transmisión. El primer ministro fue atacado en directo, la imagen se distorsionó, los pasajeros gritaron y algunos dejaron caer sus teléfonos. Entonces el rostro del Dokkaebi apareció en todas las pantallas. Se burló de ellos por seguir hablando de terrorismo. Aquello no era una broma, tampoco era un juego diseñado para su entretenimiento. La sonrisa de la criatura se ensanchó mientras afirmaba que, por lo visto, todavía no entendían la gravedad de la situación. Y como seguían sin tomarse el escenario en serio, decidió hacerlo más difícil. Una nueva notificación apareció. El tiempo restante comenzó a reducirse rápidamente. Los 25 minutos que todavía tenían descendieron en cuestión de segundos hasta llegar a 10. El Dokkaebi añadió una condición extra. Si no se producía la primera muerte durante los siguientes 5 minutos, todos los seres vivos dentro del vagón serían eliminados. El pánico regresó de inmediato. Los pasajeros exigieron explicaciones. Algunos acusaron al Dokkaebi de estar enfermo. Algunos buscaron nuevamente una salida. Lee Hyun-sung trató de mantenerlos unidos y pidió que todos se escucharan. Pero cada persona gritaba algo diferente. Doksha apretó el puño. Todo continuaba ocurriendo como lo recordaba, y precisamente por eso sentía que algo no encajaba. Lee Hyun-sung, uno de los personajes más importantes de la novela, todavía no había actuado como se suponía. En la historia original, a esas alturas, ya debía haber aparecido alguien dispuesto a iniciar la matanza. Pero esa persona no se encontraba allí. Doksha miró hacia el fondo del vagón. Una figura oscura se acercaba desde la puerta que conectaba con el siguiente compartimiento. Si su memoria no fallaba, el verdadero comienzo estaba a punto de producirse. De pronto un grito se escuchó al otro lado. Alguien había muerto en el vagón vecino. Los pasajeros corrieron hacia la puerta, pero una barrera dorada se encendió frente a ellos. Quien intentó tocarla recibió una fuerte descarga y salió despedido. El sistema anunció que nadie podía entrar ni salir del vagón hasta que terminara el evento. El Dokkaebi apareció nuevamente y explicó que algunos compartimientos ya habían comenzado a cumplir la misión, mientras que otros ni siquiera habían iniciado. Decidió mostrarle lo que estaba ocurriendo en uno de esos lugares. Una gran pantalla azul apareció en medio del vagón. La transmisión procedía de otro canal.
En ella se veía un aula llena de estudiantes aterradas. El Dokkaebi anunció que aquel lugar pertenecía a una preparatoria para mujeres en T-Pong. Después de unos instantes, el caos comenzó. Las alumnas atacaron unas a otras desesperadamente. Los muebles cayeron, los gritos llenaron la habitación y la sangre salpicó las paredes, mientras todas intentaban sobrevivir al límite de tiempo. Los pasajeros del metro observaron la escena paralizados. Cuando el contador llegó a cero, solo un estudiante permanecía en pie. El sistema procesó el resultado. La superviviente del canal era una alumna de segundo grado, clase B. Su nombre era Lee Jae-hee. La joven estaba cubierta de sangre y apenas podía mantenerse en pie. A su alrededor yacían los cuerpos de sus compañeros. El Dokkaebi sonrió, satisfecho con la historia que acababa de presenciar. Después dirigió nuevamente la atención hacia el vagón de Doksha. Quería saber qué pensaban. ¿No había sido divertido? La transmisión desapareció. Los pasajeros permanecieron inmóviles durante unos segundos. Entonces comenzaron los gritos. Nadie entendía lo que acababan de ver, ni cómo podía estar ocurriendo en otro lugar al mismo tiempo. Pero el mensaje era imposible de ignorar. Aquella estudiante había sobrevivido porque había obedecido las reglas, y si ellos continuaban sin actuar, pronto sufrirían el mismo destino. El vagón entero permaneció paralizado tras presenciar la masacre de la preparatoria T-Pong. Las imágenes de Lee Jae-hee, cubierta de la sangre de sus compañeros, había dejado claro que el escenario no era una amenaza vacía. En otros lugares, las personas ya estaban obedeciendo las reglas y matándose para sobrevivir. Y dentro del metro, la tensión crecía con cada segundo. Yu Sang-ga temblaba junto a Doksha. Él intentó mantener la calma, pero algo seguía preocupándolo. En la novela, para ese momento, ya debía haber aparecido la persona que iniciaría la matanza dentro del vagón. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a dar el primer paso. Doksha miró a su alrededor. Los pasajeros se observaban con desconfianza, pero todavía conservaban cierto control. Nadie atacaba, nadie intentaba matar a otro. Era extraño. ¿Por qué aún no había aparecido? Los acontecimientos que recordaba de TMCA y las situaciones que desconocía estaban ocurriendo al mismo tiempo. Si quería comprender por qué la historia estaba desarrollándose de una forma diferente, necesitaba volver a leer la novela. Buscó TMCA en su teléfono. No apareció ningún resultado, tal como sospechaba. La obra había sido eliminada de la plataforma, y como prácticamente nadie la había leído, era poco probable que existiera copias compartidas por internet. Entonces recordó el último correo del autor. TLS 123 le había agradecido por acompañar la novela hasta el final y le había advertido que se convertiría en contenido pago a partir de las 7. También había mencionado un regalo. Doksha volvió a abrir el mensaje. Allí seguía el archivo adjunto que no había revisado. El texto decía que la novela pasaría a ser de pago esa misma tarde y que aquello podría servirle de ayuda. El autor terminaba deseándole lo mejor. Doksha abrió el archivo. Su nombre era 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis.txt. No podía creerlo. El autor le había enviado la novela completa. Durante un instante, Doksha se preguntó si aquello podía considerarse distribución ilegal, pero después de todo, el archivo provenía directamente del creador. Al abrirlo, varias ventanas azules aparecieron frente a él. El sistema anunció que había recibido un atributo exclusivo y que un espacio de habilidad había sido desbloqueado. Como sucedía con los supervivientes de TMCA, Doksha también había obtenido un atributo personal y una habilidad relacionada con él. Era exactamente como un videojuego. Intentó abrir su ventana de atributos para comprobar qué había sucedido. Nada ocurrió. Volvió a intentarlo. El sistema respondió que no podía acceder a ella. Doksha se quedó desconcertado. Sin conocer su atributo ni sus habilidades, no sabría qué ventajas poseía dentro de aquel mundo. Sin embargo, cuando regresó al archivo y comenzó a leer, notó un cambio. Las palabras pasaban ante sus ojos a una velocidad extraordinaria. El sistema confirmó que su atributo se había activado y que ahora podía leer con mayor rapidez. Doksha comenzó a recorrer el texto. En menos de un minuto repasó los primeros episodios de la novela, buscando la escena que estaba viviendo. Gracias a ello, recordó un detalle que había pasado por alto. En el prólogo de TMCA, el protagonista no viajaba en su mismo compartimiento, se encontraba en el vagón trasero. Doksha levantó la cabeza y observó el número del suyo, 3808.
3807. En ese momento comprendió por qué todo parecía diferente. Los hechos que conocía estaban ocurriendo a su alrededor, pero él no se encontraba junto al protagonista. La historia principal estaba desarrollándose en el vagón de atrás, por eso no había reconocido a la mayoría de los pasajeros y por eso las cosas no coincidían exactamente con sus recuerdos. Doksha regresó al archivo y buscó qué había sucedido en el vagón 3807 durante el primer escenario. En la novela únicamente 2 personas sobrevivían allí. 2. Todos los demás morían. Yusanga le preguntó si no debían intervenir para detener el conflicto que empezaba a surgir entre los pasajeros. Doksha le dio un vistazo a las líneas que describían lo ocurrido en ese vagón. La respuesta estaba frente a él. Aquellas 2 personas eran las únicas que conseguirían salir con vida. Seguramente ya era demasiado tarde para los demás. Entonces se escuchó un golpe. Un joven de cabello claro había atrapado a uno de los pasajeros y le cerraba la boca con fuerza mientras éste suplicaba que lo soltara. El agresor le ordenó callarse. Cuando la víctima intentó resistirse, el joven la golpeó violentamente. Doksha lo reconoció. Kim Nam-won era uno de los primeros personajes que había aceptado el nuevo mundo sin ninguna vacilación. Mientras los demás seguían intentando comprender qué estaba ocurriendo, Nam-won ya había entendido la única verdad que importaba. Alguien tenía que morir. Un hombre intentó detenerlo y le exigió que respetara a los mayores, pero Nam-won lo sujetó inmediatamente. Lee Hyun-sung reaccionó al reconocer al jefe Han, aunque ni siquiera él parecía saber cómo intervenir. Nam-won miró a los pasajeros con los ojos encendidos por la emoción. Preguntó si no comprendían lo que estaba sucediendo. El ejército no los salvaría, la policía tampoco. El mundo en el que habían vivido ya no existía. A partir de ese instante solo había 2 posibilidades: matar o ser asesinado. Algunos intentaron convencerlo de que buscaran otra solución. Tal vez podían matar a animales o encontrar alguna forma de completar el escenario sin atacar a otra persona. Nam-won aseguró que, en circunstancias normales, estaría de acuerdo, pero en aquel momento no había animales a su alcance. No tenían opciones. Si se negaban a matar, todos morirían cuando terminara el tiempo. Así que alguien tendría que ser sacrificado. La situación era simple. Solo debían decidir quién moriría. Nam-won sonrió. Comprendía perfectamente lo que los demás estaban pensando. Todos se consideraban mejores que él y querían condenarlo por sugerir que atacaran a otra persona. Pero si se mantuvieran firmes en sus principios, morirían junto con los demás. El antiguo mundo había desaparecido y en ese mundo nuevo existían reglas diferentes. Nam-won fue el primero en adaptarse a ellas. También fue quien abrió la brecha que mantenía unida a la sociedad. Se lanzó sobre los pasajeros y comenzó a golpearlos sin detenerse. El miedo se propagó por el vagón. Algunas personas retrocedieron. Otras, al comprender que el tiempo seguía descendiendo, decidieron imitarlo. Los golpes comenzaron a escucharse por todas partes. Personas que unos minutos antes viajaban juntas hacia sus hogares comenzaron a atacarse para sobrevivir. Unos intentaban ocultar sus intenciones, otros se justificaban diciendo que no tenían elección, y algunos, como Nam-won, parecían disfrutar del nuevo mundo. De pronto, Doksha recordó una parte de la novela que había leído mucho tiempo atrás. Durante los disturbios en las prisiones, los verdugos solían accionar al mismo tiempo las palancas de las sillas eléctricas. Lo hacían para que ninguno pudiera saber quién había ejecutado realmente al condenado. Al compartir la responsabilidad, todos podían fingir que no habían sido ellos. Los pasajeros estaban haciendo algo parecido. Se abalanzaban juntos sobre una persona para evitar cargar individualmente con la culpa. Nam-won había creado la oportunidad, y los demás habían destruido la poca moral que todavía mantenía unido al grupo. Si nadie moría durante los siguientes 5 minutos, todos serían eliminados. Aquella amenaza bastaba para convertir el miedo en violencia. Doksha observó el enfrentamiento como si estuviera viendo una escena que ya conocía. Era una sensación extraña, como si en vez de encontrarse dentro del vagón, estuviera leyendo esa parte de la novela desde algún lugar lejano. Pero no era un espectador, y Yusanga tampoco era un personaje cuyo destino estuviera escrito. Ella ni siquiera aparecía en TMCA. Una anciana estaba siendo rodeada por varios pasajeros. En el desarrollo original, aquella mujer debía convertirse en la primera víctima. Doksha comprendió que podía intervenir y salvarla, pero eso modificaría la historia que conocía. Cuanto más altera los acontecimientos,
menos útil sería la información de la novela para sobrevivir en el futuro. Además, intentaba defenderla, los atacantes también irían contra él. Era justo permanecer inmóvil mientras asesinaban a una persona, solo para que él pudiera seguir viviendo. Yu Sang-ga no pudo soportarlo, se soltó de Doksha y trató de acercarse. Él la sujetó antes de que pudiera intervenir. Sang-ga protestó, no quería quedarse mirando mientras mataban a la anciana. Doksha le advirtió que si se acercaba, también la matarían. Ella aseguró que lo sabía, pero no podía permanecer allí sin hacer nada. Doksha tuvo que hablarle con firmeza, le ordenó quedarse a su lado. Sang-ga le rogó que la dejara ayudar y prometió obedecerlo después, pero Doksha no cambió de opinión. Era demasiado pronto. Ese no era el momento en el que debían intervenir. La razón por la que Doksha había permanecido al margen no era solamente el temor a Namwon. También estaba esperando. Namwon era alguien que utilizaba los instintos de supervivencia de las personas para dirigirlas. Sabía cómo convertir el miedo en odio y cómo hacer que los demás atacaran por él. Doksha necesitaba una oportunidad, un instante en el que todos estuvieran distraídos y fuera posible actuar sin convertirse inmediatamente en el objetivo del vagón entero. Los golpes continuaron. Los pasajeros rodearon a sus víctimas. El contador del escenario descendía sin detenerse. Entonces algo sacudió violentamente el tren. Una enorme explosión resonó cerca del vagón. Todos perdieron el equilibrio. Las luces parpadearon mientras varias personas caían al suelo. Doksha levantó la mirada. Había llegado la oportunidad que esperaba. ¡Ahora! Sujetó a Sang-ga y le ordenó correr. El tiempo restante del escenario era de 7 minutos y 32 segundos. Una explosión sacudió violentamente el vagón. El impacto levantó una nube de humo y lanzó a varios pasajeros contra el suelo. Durante unos instantes, nadie pudo comprender de dónde había salido, pero Kim Doksha sí. Él había estado esperando aquel momento. Aprovechando la confusión, corrió directamente hacia Kim Namwon y embistió su cuerpo con todas sus fuerzas. Namwon apenas tuvo tiempo para reaccionar. Ambos atravesaron el vagón y chocaron contra la pared con tal violencia que el revestimiento se agrietó a su alrededor. El joven de cabello blanco quedó aturdido. Toda la atención de los pasajeros estaba concentrada en la anciana. Doksha no solo había conseguido apartar a Namwon de ella, sino que también había interrumpido momentáneamente la matanza. Sin embargo, salvar a aquella mujer no era su único objetivo. Mientras el humo comenzaba a despejarse, Doksha miró alrededor con desesperación. Estaba buscando a alguien, tenía que encontrarse allí. Finalmente distinguió a un niño que permanecía inmóvil en medio del vagón, abrazando una pequeña caja contra el pecho. Era Lee Gillian. Doksha se acercó, se agachó frente a él y le pidió prestado lo que llevaba durante unos segundos. El niño no comprendió para qué lo necesitaba, pero terminó entregándoselo. Dentro de la caja había varios insectos. Doksha tomó uno de ellos entre sus dedos. Después se levantó y ordenó a todos que se detuvieran. Los pasajeros apenas le prestaron atención. Algunos continuaban rodeando a la anciana, convencidos de que su muerte sería suficiente para completar la misión. Doksha alzó la voz. Matarla no lo salvará. Aquella declaración consiguió detenerlos. Kim Namwon se incorporó entre los restos de la pared y lo miró con incredulidad. Doksha les explicó el problema. Aunque mataran a la anciana, solo la persona que asestara el golpe final recibiría el reconocimiento del escenario. Los demás continuarían sin cumplir la misión y después tendrían que elegir a otra víctima, luego otra y otra. Incluso si todos participaran en el ataque, nadie podía garantizar quién sería reconocido como el asesino. En otras palabras, matar a una sola persona no resolvería nada. Solo iniciaría una cadena de asesinatos en la que los pasajeros terminarían atacándose entre ellos hasta que quedaran unos pocos supervivientes. Namwon sonrió. Para él aquello no presentaba ningún inconveniente. Si era necesario seguir matando, simplemente lo harían. Cada persona tendría una probabilidad del 50% de convertirse en la siguiente víctima. Doksha sabía que hablaba en serio. Kim Namwon era cruel y disfrutaba de aquella situación. El colapso del mundo no lo aterraba como a los demás. Parecía haber estado esperando toda su vida una realidad en la que pudiera actuar sin preocuparse por las consecuencias. Sin embargo, Doksha tenía otra solución. Les recordó las palabras exactas del escenario. La misión no les exigía matar a un ser humano, solo decía, mata a uno o más seres vivos. Doksha mostró el insecto que sostenía entre los dedos. Por primera vez,
Los pasajeros comprendieron lo que estaba intentando decir. La condición podía cumplirse matando a cualquier forma de vida. No era necesario asesinar a otra persona. Algunos comenzaron a gritar que tenía razón, otros le exigieron que les entregara a los insectos inmediatamente. La desesperación, que antes estaba dirigida contra la anciana, se encontró ahora en la pequeña caja de Gillian, pero Dogsha no se la entregó. En cambio, cerró los dedos y aplastó al insecto que tenía en la mano. Un sonido seco se escuchó entre sus dedos. El sistema reaccionó de inmediato. La muerte había sido reconocida. Kim Dogsha había cumplido la condición principal del escenario. Además, como había sido la primera persona del vagón en realizar una muerte válida por sí misma, recibió un logro especial: primer asesinato. El sistema también anunció una bonificación de 100 monedas. Los pasajeros se abalanzaron sobre él. Dogsha abrió la caja y lanzó los insectos restantes al aire. La reacción fue inmediata. Todos comenzaron a empujarse y perseguirse por el vagón. Algunos se arrodillaron para buscarlo bajo los asientos, mientras otros intentaban atraparlos antes que los demás. Cada insecto representaba una oportunidad de sobrevivir. Las personas que unos segundos antes estaban dispuestas a matar a la anciana ahora luchaban desesperadamente por criaturas diminutas. Dogsha observó la escena con una extraña sensación de alivio. No entendía por qué estaba sonriendo en una situación tan desesperada. Tal vez siempre había sido así. Quizás, después de pasar tanto tiempo leyendo sobre el fin del mundo, una parte de él llevaba demasiado tiempo esperando que algo como aquello sucediera. Los insectos comenzaron a morir uno tras otro. Cada vez que alguien conseguía aplastar a uno, una notificación confirmaba que había cumplido la condición. Sin embargo, la cantidad era limitada. No había suficientes para todos. Kim Nam-won se acercó nuevamente a Dogsha. Había comprendido que aquel reparto no solucionaría el problema por completo. Quiso saber por qué había arrojado los insectos si solo quedaban unos pocos. Dogsha respondió que al menos había ofrecido una forma de sobrevivir sin convertirse inmediatamente en asesinos. Pero Nam-won no estaba convencido. Solo quedaban 3 insectos dentro de la caja. La cantidad de pasajeros era mucho mayor. No todos podrían completar la misión de aquella manera. Nam-won soltó una carcajada. Preguntó si Dogsha los había arrojado precisamente porque sabía que no todos conseguirían sobrevivir. Dogsha no lo negó. La anciana seguía viva, pero eso no significaba que el conflicto hubiese terminado. Cuando desapareciera el último insecto, quienes continuaran sin completar la misión volverían a buscar una víctima humana. Aún así, Dogsha necesitaba ganar tiempo y, sobre todo, necesitaba observar a Kim Nam-won. Sabía qué clase de persona era por haberlo leído durante años, pero ahora tenía la oportunidad de comprobarlo directamente. Nam-won le pidió que dijera la verdad. Quería saber si solo deseaba ver a los pasajeros luchar entre ellos por sus vidas. Dogsha lo miró en silencio. Sí, Kim Nam-won era exactamente esa clase de sujeto, cruel, impulsivo y completamente adaptado a un mundo que acababa de comenzar. En aquel momento una nueva ventana apareció frente a Dogsha. Su habilidad se activó. Perfil del personaje. Por primera vez pudo consultar directamente la información de una persona perteneciente a TMCA. El sistema mostró el nombre de Nam-won Kim. Tenía 19 años. No poseía ninguna constelación de mecenazgo ni un patrocinador definido, pero varias constelaciones ya se encontraban interesadas en él. Su atributo era melodramático, de categoría general. Entre sus habilidades figuraban capacidad excepcional de adaptación, combate con cuchillo y oscurecimiento. Sus estadísticas físicas todavía eran relativamente bajas, aunque su habilidad destacaba sobre las demás. Dogsha comprendió finalmente cuál debía ser su propio atributo. La mayoría de los adolescentes melodramáticos de la novela no conseguían soportar que sus fantasías se convirtieran en realidad. Muchos terminaban derrumbándose o incluso quitándose la vida. Kim Nam-won era diferente. Había llevado mucho tiempo esperando el apocalipsis y se adaptó al nuevo mundo con una velocidad aterradora. Más adelante recibiría el apodo de Demonio Delirante Kim Nam-won. En la historia original se convertiría en una figura importante durante los primeros escenarios. Nam-won extendió una mano hacia Dogsha. Le propuso que se uniera a él. Había interpretado las acciones de Dogsha como una prueba de que ambos pensaban de la misma forma. Creía que los dos podían formar un equipo y disfrutar juntos del nuevo mundo. Una notificación apareció. El sistema anunció que Kim Nam-won
sentía agrado por él y que su nivel de comprensión sobre el personaje había aumentado. Dogsha observó la mano extendida. Mientras tanto, el contador seguía descendiendo. El evento principal continuaba activo. La condición seguía siendo matar a uno o más seres vivos. La recompensa era de 300 monedas y el castigo por fracasar continuaba siendo la muerte. Solo quedaban 2 minutos y 59 segundos. Kim Nam-won mantenía la mano extendida, esperando que Dogsha aceptara su propuesta. Aliarse con él era en apariencia la decisión más segura. Nam-won se había adaptado al nuevo mundo con una facilidad aterradora y contaba con habilidades de combate que la mayoría de los pasajeros aún no poseía. Si Dogsha se unía a él, sus probabilidades de superar al primer escenario aumentarían considerablemente. Quizá habría aceptado si no hubiese leído TMCA, pero Dogsha no solo conocía al joven que tenía delante, también conocía su futuro. Y después de verlo comportarse en persona, su decisión estaba tomada. Apartó la mano de Nam-won y le ordenó que se alejara. Todavía tenían asuntos pendientes con la anciana. Nam-won dejó de sonreír. No podía permitir que aquel insecto escapara con vida y inmediatamente trató de soltarse, pero Dogsha lo sujetó de la muñeca. La reacción tomó a Nam-won por sorpresa. No comprendía por qué alguien que había provocado la pelea para salvarse ahora intentaba proteger a otra persona. Preguntó si Dogsha deseaba convertirse en un héroe o si tenía una doble personalidad. Dogsha respondió que los sabelotodos como él siempre eran iguales. Recordó cuánto había detestado a ese personaje mientras leía la novela y no pudo evitar preguntarle si pretendía continuar comportándose como un adolescente para siempre. Nam-won apartó violentamente su brazo. La poca afinidad que había sentido hacia Dogsha desapareció. El sistema confirmó que ahora lo despreciaba. Después, Nam-won afirmó que las personas como él le daban asco. Una energía violenta comenzó a extenderse alrededor de su cuerpo. Había activado oscurecimiento. La habilidad aumentaba considerablemente sus capacidades físicas y cubría sus ataques con una energía destructiva. Nam-won se lanzó contra Dogsha. El primer golpe llegó con una velocidad que ningún humano normal habría podido seguir. Dogsha apenas consiguió inclinar el cuerpo para evitarlo. Nam-won volvió a atacar, luego una tercera vez. Cada movimiento dejaba una estela violenta en el aire y destruía lo que encontraba en su camino. Dogsha sabía que no podía recibir ni un impacto directo. Mientras retrocedía, una nueva notificación apareció. Su nivel de comprensión sobre Kim Nam-won había aumentado. Y gracias a ello alcanzó la primera fase de una nueva habilidad, perspectiva del lector omnisciente. Dogsha no entendía todavía cómo funcionaba, pero decidió activarla. Su percepción cambió inmediatamente. Al observar a Nam-won, comenzaron a aparecer palabras delante de distintas partes de su cuerpo: hombro derecho, rostro, pierna. Cada indicación señalaba el punto desde el que iniciaría el siguiente movimiento. De pronto, Dogsha no pudo anticipar todos sus ataques. No era como observarlo luchar, era como leer sus intenciones antes de que las llevara a cabo. Nam-won lanzó un golpe hacia su hombro, pero Dogsha ya sabía que llegaría. Después intentó alcanzarlo en el rostro. Dogsha volvió a esquivarlo. Incluso cuando Nam-won aceleró y atacó desde distintos ángulos, Dogsha continuó evitando cada golpe por una diferencia mínima. El joven de cabello blanco empezó a enfurecerse. No comprendía cómo alguien sin experiencia en combate conseguía leer todos sus movimientos. Dogsha, sin embargo, descubrió rápidamente la limitación de su habilidad. Podía anticipar los ataques, pero eso no significaba que pudiera responder a ellos. Su cuerpo continuaba siendo demasiado débil y lento para contraatacar. Lo único que podía hacer era esquivar y esperar. El contador marcaba menos de 2 minutos. Dogsha necesitaba resistir un poco más. Nam-won comprendió entonces que estaba perdiendo el tiempo. En lugar de continuar persiguiéndolo, dirigió su atención hacia la anciana. Si la mataba, completaría el escenario. Dogsha reaccionó inmediatamente, corrió hacia ella y se interpuso entre ambos. Nam-won sonrió. Sabía que Dogsha haría precisamente eso. Sacó un cuchillo y atacó directamente hacia su corazón. La perspectiva del lector omnisciente le mostró el objetivo del golpe, pero Dogsha no podía apartarse. Si esquivaba, la anciana moriría. Así que extendió el brazo para bloquearlo. La hoja se hundió en su carne. La energía de oscurecimiento se propagó por la herida como una llama. Dogsha sintió que la piel le ardía desde dentro, pero consiguió mantenerse de pie.
aprovechó el instante para levantar a la anciana y alejarse de Namwon. La mujer apenas podía moverse por sí sola, así que Doksha la cargó mientras continuaba esquivando los ataques. Sabía que estaba arriesgando demasiado. Si perdía aquel enfrentamiento también moriría cuando terminara el tiempo, pero no podía permitir que Namwon completara la misión asesinándola. No se trataba únicamente de salvarla. Doksha tampoco quería que una persona como él avanzara hacia los siguientes escenarios. En aquel nuevo mundo parecía imponerse la ley del más fuerte. Los poderosos devoraban a los débiles y quienes dudaban eran eliminados. Sin embargo, al pensarlo mejor, Doksha comprendió que el mundo siempre había funcionado de aquella manera. La única diferencia era que ahora sus reglas resultaban mucho más evidentes. Si quería sobrevivir, tendría que respetar las condiciones del juego. Namwon se burló de él. Doksha apenas podía mantenerse en pie y ya no le quedaban fuerzas para escapar. Le pidió que dejara de perder el tiempo y se apartara. El contador continuaba descendiendo, pero Doksha todavía conservaba una habilidad positiva. Miró la bolsa que llevaba la anciana. Después recordó una información importante sobre los saltamontes. Durante la época de apareamiento, una sola hembra podía depositar más de 100 huevos, y cada huevo también era un ser vivo. Doksha introdujo la mano en la bolsa y encontró la masa de huevos que estaba buscando. Namwon no comprendió qué sostenía. Doksha preguntó al sistema si el huevo de un insecto también contaba como un ser vivo. La respuesta fue afirmativa. Entonces apretó la masa entre sus dedos. Decenas de huevos murieron al mismo tiempo. Las notificaciones comenzaron a aparecer una tras otra. Había matado a un ser vivo, había recibido una bonificación de 100 monedas, había matado a otro, otras 100 monedas. Los mensajes se acumularon frente a sus ojos hasta llenar todo su campo de visión. Namwon quedó inmóvil. No entendía cómo Doksha había conseguido obtener tantas monedas de repente, pero no necesitaba comprenderlo. Volvió a activar oscurecimiento y se lanzó hacia él. Doksha abrió el menú de monedas. El sistema le ofreció un tutorial para aprender a utilizarlas, pero lo rechazó. Ya conocía perfectamente cómo funcionaba. Invirtió 2.700 monedas en su estadística de constitución. Su constitución aumentó del nivel 1 al 10. Su resistencia física mejoró de forma extraordinaria. Namwon atacó con el cuchillo. Doksha levantó el brazo para bloquearlo. Esta vez, la hoja no consiguió atravesar su cuerpo. Se partió contra su piel. Namwon observó el arma rota sin poder creerlo. Doksha permaneció frente a él, respirando con dificultad, pero completamente firme. El aumento de constitución había funcionado. Ahora podía soportar directamente sus ataques. Namwon retrocedió. Quiso saber de dónde había obtenido tantas monedas. Doksha le explicó que los saltamontes podían tener más de 100 huevos durante la época de apareamiento. Cada uno de ellos contaba como una vida, y cada muerte le había entregado monedas suficientes para fortalecer su cuerpo. Namwon reaccionó con furia. Volvió a atacarlo repetidamente, pero sus golpes ya no causaban el mismo daño. El contador continuaba bajando. Quedaba menos de un minuto. Doksha comprendió que no necesitaba vencerlo en una pelea, solo tenía que resistir. Namwon, en cambio, todavía no había matado a ningún ser vivo. Si el tiempo llegaba a 0, sería eliminado por el escenario. Doksha lo miró directamente. Hasta ese momento había dudado de si su decisión era correcta. El nuevo mundo parecía exigir que los fuertes aplastaran a los débiles y que cada persona hiciera lo necesario para sobrevivir, pero ya no pensaba retroceder. Namwon le ordenó que muriera. Doksha respondió con calma: «No soy yo quien va a morir». Le mostró la masa de huevos que aún poseía. «Eres tú». La expresión de Namwon cambió. El contador marcaba 57 segundos. Desesperado, se abalanzó otra vez contra Doksha. Golpeó, pateó y descargó toda la furia de oscurecimiento contra él. Pero la constitución de Doksha había aumentado demasiado. Cada ataque conseguía hacerlo retroceder, aunque ninguno podía derribarlo. Los segundos continuaron pasando. Namwon gritó preguntando por qué no moría. Doksha se mantuvo frente a él hasta que el contador llegó a sus últimos instantes. 4, 3, 2, 0. El sistema anunció que el tiempo había terminado. Después comenzó a procesar el castigo. Los gritos llenaron el vagón. Las personas que no habían cumplido la condición fueron eliminadas. Cuando todo terminó, una nueva ventana apareció. El primer evento principal, Demuestra tu valor, había finalizado. De todos los pasajeros del vagón 3807, únicamente quedaban 5 supervivientes.
El Dokkaebi regresó al vagón riéndose con entusiasmo. Había desaparecido apenas unos minutos, pero al volver encontró el suelo cubierto de cuerpos, sangre y restos de los pasajeros que no habían completado el escenario. La criatura observó el desastre con una sonrisa. Para ella aquella escena no era una tragedia, era entretenimiento. Preguntó qué demonios había ocurrido mientras no estaba y se quejó de que se había marchado solo un momento para encontrar, al regresar, casi todo el vagón destruido. Los 5 supervivientes permanecieron en silencio. Cuando el humo terminó de disiparse, el sistema confirmó oficialmente el resultado. El evento principal de Muestra tu valor había terminado. De todos los pasajeros del vagón 3807, solo 5 seguían con vida: Lee Gillion, Han Myung-go y Kim Dok-sha. Kim Nam-won no aparecía entre ellos. El joven de cabello blanco estaba tendido sobre el suelo, rodeado de sangre. Su cuchillo había caído a poca distancia y su cuerpo comenzaba a reaccionar al castigo del escenario. Dok-sha lo observó sin decir nada. Durante unos instantes, Nam-won pareció incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Después, su actitud cambió por completo. Ya no quedaba nada del joven arrogante que había disfrutado atacando a los demás. Ahora temblaba, lloraba y suplicaba desesperadamente. Le pidió ayuda a Dok-sha, aseguró que no quería morir. Cuando Dok-sha le preguntó por qué debería salvarlo, Nam-won respondió que la vida de las personas importaba y que ayudarlo era lo correcto. Dok-sha escuchó aquellas palabras con una expresión fría. Nam-won estaba utilizando los valores del antiguo mundo después de haberlos despreciado cuando creyó que ya no los necesitaba. Pero había sido él mismo quien había afirmado que un mundo nuevo requería reglas nuevas. Ahora debía aceptar las consecuencias de esas reglas. Nam-won se aferró a la ropa de Dok-sha y continuó suplicando. Dok-sha no lo apartó, tampoco intentó salvarlo. Un instante después, el castigo del escenario cayó sobre él. El cuerpo de Kim Nam-won explotó frente a Dok-sha. La sangre lo cubrió por completo. Dok-sha permaneció inmóvil. Nam-won tenía razón en algo. Dok-sha podía haberlo ayudado. Había contado con suficientes huevos de insectos para permitir que sobreviviera. También podía haber compartido su descubrimiento antes de que terminara el tiempo, pero decidió no hacerlo. Sintió culpa. Al menos sabía que debería sentirla. Lo extraño era que continuaba demasiado tranquilo. Acababa de presenciar cómo una persona moría frente a él y, sin embargo, no experimentaba la misma desesperación que los demás. Era como si estuviera observando una escena escrita, como si todavía leyera la novela desde el otro lado de una pantalla. En lugar de vivirla, se limpió la sangre del rostro y contempló su reflejo. Después comenzaron a aparecer las notificaciones. El sistema había registrado la muerte de 124 seres vivos, un saltamontes y 123 huevos. Sin embargo, debido a que aquellas criaturas no podían defenderse, Dok-sha solo recibiría la mitad de las monedas correspondientes. Aún así obtuvo 6.200 monedas. Además, las monedas que había utilizado para aumentar temporalmente sus estadísticas serían restauradas. Recibió otras 3.500. También obtuvo las 300 monedas prometidas por completar el evento y desbloqueó un logro extraordinario por haber sido el primero en matar dentro de su vagón. Las recompensas adicionales serían calculadas más adelante. Mientras Dok-sha revisaba los mensajes, escuchó gritos provenientes de otro lugar. Algo enorme se movía en el exterior. Una criatura marina gigantesca emergió del río y golpeó una de las estructuras cercanas al metro. Era un ictiosaurio, también conocido como serpiente marina. En TMCA, aquella criatura pertenecía a una clasificación monstruosa, mucho más elevada que cualquier enemigo que los supervivientes pudieran enfrentar en ese momento. Pero Dok-sha no se alarmó. Sabía que el mundo priorizaba los eventos por encima de todo lo demás. Mientras continuara dentro del área protegida del escenario, ningún monstruo los atacaría, a menos que formara parte directamente de una misión. Por ahora, estaban a salvo. Han Myung-go preguntó qué era aquella criatura y quiso saber por qué Dok-sha parecía conocerla. Dok-sha evitó responder. Su atención se dirigió hacia las pequeñas luces que flotaban alrededor del Dokkaebi. Comenzó a contarlas. 1, 2, 3, hasta llegar a 21. El Dokkaebi parecía especialmente feliz porque su canal había conseguido 21 espectadores. Dok-sha comprendió de inmediato que representaban aquellas luces. Eran constelaciones.
seres misteriosos pertenecientes a diferentes historias, mitos y leyendas, capaces de observar los canales administrados por los Dokebis. En otras palabras, eran los espectadores del escenario. Cada una contemplaba las acciones de los humanos desde algún lugar del universo. Algunas disfrutaban de la violencia, otras se interesaban en quienes demostraban valor, inteligencia o habilidades especiales, y algunas podían elegir a un ser humano como su encarnación, entregándole poder a cambio de protagonizar historias que las entretuvieran. Dogsha recordó que, en la historia original, King Namwon había asesinado a casi todas las personas del vagón. Aquella brutalidad llamaba la atención de varias constelaciones, pero esta vez Namwon había muerto, y quien había ocupado el centro de atención era Kim Dogsha. El sistema confirmó sus sospechas. Debido a la muerte de Namwon, dos constelaciones sentían cierta hostilidad hacia él. Sin embargo, otras se mostraban impresionadas por lo que había hecho. Algunas incluso le enviaron monedas. Dogsha comprendió que desde ese momento ya no sería un lector invisible. Hasta el día anterior, él había acompañado la historia desde un lugar donde nadie podía verlo. Ahora las constelaciones lo observaban. Sus decisiones se habían convertido en parte del espectáculo, y si dejaba de resultar interesante, podían abandonar el canal. Dogsha esperaba que disfrutaran del entretenimiento, porque tarde o temprano acabarían pagando por continuar observándolo. Entonces escuchó la voz de Yu Sang-ga. Ella estaba a su lado, mirando el cuerpo de la anciana. Sang-ga se disculpó, no había conseguido salvarla. Dogsha le preguntó por qué se disculpaba con él. Sang-ga respondió que cuando la lanzó hacia la jaula de los insectos, pensó que lo había hecho para evitar que interviniera, pero después comprendió que Dogsha también había intentado protegerla. Gracias a sus acciones, ella había encontrado uno de los insectos y cumplió la misión. Dogsha observó a Sang-ga. Ella no aparecía en la novela. No sabía qué estaba pensando ni qué ocurriría con ella en el futuro. Aún así había sobrevivido al caos por sus propios medios. Probablemente comprendía lo que Dogsha había querido hacer. Sang-ga le agradeció por haberla salvado. Él respondió que no era necesario. La había lanzado hacia la caja porque sabía que allí tendría una oportunidad de completar el escenario. Pero Sang-ga no había sobrevivido únicamente gracias a él. También había tomado sus propias decisiones. La conversación fue interrumpida por el Dokebi. La criatura celebró que 5 personas hubieran sobrevivido, muchas más de las que esperaba. Después comenzó a examinar a cada una. Lee Hyun-sung había sobrevivido gracias a su fuerza física y a su capacidad para protegerse. Yu Sang-ga había mostrado inteligencia y rapidez. Lee Gil-sung había utilizado los insectos que llevaba consigo. Han Myung-oh, según el Dokebi, simplemente había tenido suerte. Finalmente observó a Kim Dogsha. Aquel era quien más lo intrigaba. Dogsha había interpretado correctamente las condiciones, encontrando una forma de obtener una enorme cantidad de monedas y provocando un desarrollo que ni siquiera el administrador del canal había previsto. El Dokebi reconoció que había creado una historia bastante entretenida, pero antes de entregar las siguientes instrucciones, Dogsha se acercó a Lee Gil-sung. El niño continuaba mirando el cuerpo de la mujer que había viajado con él. Dogsha conocía su nombre por la información de la novela, pero Gillion todavía no sabía quién era él. El niño sostenía entre sus manos la caja vacía de insectos. Dogsha extendió la mano y le preguntó su nombre, Lee Gillion. Dogsha asintió. Después le preguntó si quería vivir. Gillion levantó la mirada. Dogsha aclaró que no estaba sintiendo lástima por él. Si hubiera decidido ayudarlo solo por compasión, aquello habría sido una mentira. Dogsha también quería vivir. Necesitaba personas capaces de sobrevivir junto a él y consideraba que Gillion poseía una habilidad que podría resultar muy útil. Por eso le propuso formar un equipo. El niño observó su mano durante unos segundos, después la aceptó. Dogsha sabía que su decisión podía parecer egoísta, pero no tenía otra alternativa. Abandonar al niño después de utilizar sus insectos también sería una forma de hipocresía. Además, Lee Gillion no era una persona indefensa. Había sobrevivido al primer escenario. Eso ya lo convertía en alguien diferente. Varias constelaciones reaccionaron favorablemente al gesto de Dogsha y le entregaron nuevas monedas. Él comprendió que debía seguir atrayendo su atención. En el futuro, las constelaciones se convertirían en una fuente fundamental de recursos. Sin embargo, Han Myung-oh no parecía dispuesto a escuchar más explicaciones. Quería abandonar el metro inmediatamente. Aseguró que ya habían hecho todo lo que el Dokebi les había pedido
y exigió que los dejara salir. El Dokkaebi se rió. Han todavía pensaba que aquello había terminado. Entonces una criatura gigantesca rugió nuevamente en el exterior. El Dokkaebi recordó a los supervivientes que el primer escenario solo había sido el comienzo. Sobrevivir a aquella prueba no significaba que estuvieran a salvo. Había demostrado que poseían el potencial necesario para continuar dentro de la historia. Nada más. El verdadero contenido apenas estaba comenzando. La recompensa final por superar el primer evento era la oportunidad de recibir el patrocinio de una constelación. Aquellos poderosos espectadores podían elegirlos como sus encarnaciones y otorgarles habilidades especiales. Dogsha era el único que sabía lo importante que sería esa elección. Lee Hyun-sung, Sangha, Gillion y Han observaron al Dokkaebi sin comprender del todo. Querían saber qué significaba ser patrocinado y cómo decidirían quién recibiría el poder de cada constelación. Pero el Dokkaebi consideró que no valía la pena continuar explicándolo. Según él, todos eran demasiado débiles. Si entraban en el siguiente escenario en esas condiciones, una rata común podría matarlos de un solo ataque. En cambio, allí afuera también existían seres superiores, personas que ya habían comprendido cómo funcionaba el mundo, se habían fortalecido y comenzaban a competir por el apoyo de las constelaciones. Dogsha sabía exactamente de quién estaba hablando. Mientras los demás acababan de superar su primera prueba, en otro lugar ya se encontraba el hombre alrededor del cual giraba la historia original. El protagonista de 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis, Yu Jong-hyuk.